Muy buenos días, teacher. Hoy voy a estar resolviendo y explicando a la vez cómo se realiza uno de los ejercicios que habíamos visto sobre las tensiones. En el ejercicio nos dice que debemos de encontrar lo que es las tensiones y los pesos. Como primero lo que podemos hacer es visualizar nuestra gráfica, qué es los datos que nos dan. Lo que nos dice es que tenemos una tensión 1, tenemos una tensión 2 y tenemos una tensión 3, que la tensión 1 pues tiene un ángulo de 45 grados y pues la tensión 2 tiene un ángulo de 80 grados y la tensión 3 pues tiene un ángulo de 50 grados. Y lo que sigue ahorita es, ya que hayamos identificado y nos dan un peso, que el peso 1, que es de 20 newton, ya pues el peso 2 pues no nos lo dan. Y pues lo que debemos de hacer es de dibujar nuestro DCL, o sea, pues nuestro diagrama de cuerpo libre, para identificar los diferentes tipos de ángulos que están interactuando ahí. Entonces, como el primero nos da un ángulo de 45 y que está acá, entonces debe llegar a los 90. ¿Y cuánto le falta para llegar a los 90? Le falta 45, entonces pues aquí lo colocamos. Y en la tensión pues 2 nos dan un, un peso de, no, disculpe, un ángulo de 80, que para llegar a los 90 le falta pues 10. Entonces pues ya del otro tenemos un ángulo de la tensión 1 y tensión 2, pues ya en los demás tenemos un ángulo de 90 y 90. Y pues nuestro peso pues sigue siendo pues 20 newton. Y para identificar pues los siguientes, pues la sumatoria de los ángulos, que esto nos va a dar pues para la primera tensión pues nos va a dar su ángulo, al sumarlos nos va a dar 135, y para la tensión 2 nos va a dar pues 126. Y pues el ángulo pues, del peso es de 100 y nuestro peso va a ser de 10. Y para poder realizar esto vamos a hacer lo siguiente. Tensión 1 va a ser igual al, al, al seno del ángulo, que el ángulo va a ser de 100. Y tenemos también lo que es la tensión 2, que va a ser dividido por el seno de su ángulo, que es de 135, que está acá. Y pues también tenemos eh, el peso, que su ángulo va a ser de 125. Y efectuamos esta de la siguiente manera. Tensión 1 va a ser igual al peso y su ángulo dividido su ángulo. Entonces, multiplicado por el seno del ángulo de la tensión 1. Entonces, a la hora de pues, dividir esto y multiplicarlo por esto, nos va a dar 24.04 newton. Y pues para la tensión 2 pues aplicamos casi lo mismo. Entonces, pues, lo único que vamos a variar sería en esta parte, porque esto va a ser lo mismo. Entonces, el peso dividido su ángulo, que de su ángulo es de 125, multiplicado el seno de 135, que nos va a dar 17.26 newton. Y pues ahí pues ya tenemos la tensión 1 y la tensión 2. Y lo que ahora vamos a hacer es resolver la tensión 3. Lo que aquí pues debemos hacer es lo mismo, dibujar nuestro DSL para identificar los tipos ángulos. Y pues acá también tenemos un ángulo de 90, acá tenemos otro de 90, acá tenemos el de 50, que es el que estaba acá, porque los primeros que encontramos fue el de la tensión 1, tensión 2, y ahorita pues vamos con la tensión 3. Y pues este tiene un ángulo de 50, ¿y cuánto le falta para llegar a los 90? Le falta 40, aquí lo colocamos. Y pues en el primer cuadrante tenemos pues, como no tiene ángulo, entonces se sabe que tiene un ángulo de 90. Y también en el tercer cuadrante pues no tiene un ángulo, pues es igual de 90. Entonces acá pues la tensión 2 pues sabíamos que tenía un ángulo de 80 y acá lo tenemos. Y al sumar sumatoria de los ángulos nos va a dar pues 100, para la tensión 3 140, para la tensión 2 pues 80. Y pues para el, el peso, este es el ángulo del peso, entonces esto va a ser de 140. Y pues la masa aquí sí va, eh,
el peso, perdón, va a variar, lo vamos a sacar de la tensión 2, que es 17.26 newton. Entonces lo que hacemos aquí es 17.16 newton va a ser igual a la tensión 3, va a ser igual al peso. Entonces aquí vamos a 17.16 newton dividido el seno de su ángulo, que es de 140, que ya lo habíamos mencionado. También pues multiplicado por la tensión 2 por su ángulo, que es 80. Y al efectuar esto nos va a dar 26.44 newton. Y para el peso, pues vamos a utilizar el peso de la tensión 2, que es 17.26 newton, dividido el seno de su ángulo, que ya sabemos que es de 140, multiplicado por el seno de 140. Y esto nos va a dar 17.26 newton. Entonces, pues ya encontramos las diferentes tensiones y pesos, porque la primera tensión pues, nos dio 24.04, la tensión 2, 17.26, tensión 3, 26.44 newton, y pues el peso nos dio 17.26 newton. Y eso ha sido pues la resolución del primer ejercicio. Voy a estar resolviendo el segundo ejercicio, que es básicamente lo mismo, que nos dice que debemos de hallar las tensiones y pesos. Y pues como primer paso, pues observar nuestra gráfica, que pues, ¿qué es lo que nos da? Nos da una tensión 1, tensión 2, tensión 3, y pues debemos y nos da también pues una masa de 100 kilogramos. Y pues lo que debemos hacer es de identificar, ahí nos da también, la gráfica nos muestra también una tensión 4, no, disculpen, no lo había mencionado, y pues dibujamos nuestro DCL para identificar los diferentes tipos de ángulos. Entonces, pues vamos a identificar primero los de la tensión 4, que nos dan pues un ángulo de 50 grados, un ángulo de 10, y pues acá nos dan, pues como no tiene, entonces se supone que esos van a ser de 90. Y pues para la tensión 2 4, pues vamos a la sumatoria de ángulos. Para la tensión 4 va a ser de 130, y para la tensión 2 pues de 140. Entonces vamos a aplicar básicamente lo mismo, que tensión 3 dividido el seno de 90 es igual a la tensión 4 dividido el seno de 130, va a ser igual al peso de, de su ángulo, que es de 140, y aquí lo tenemos, este es el ángulo. Y pues hacemos lo mismo, es igual al peso para hallar el peso, pues peso es igual, pues multiplicamos esto, que nos va a dar, el peso nos va a dar 181 metros por segundo al cuadrado. Y para la tensión 4 es de 981 dividido el seno de su ángulo, que es de 140. Y pues esto nos va a dar, al realizar esta operación nos va a dar 1126.17. Y pues eso va a ser sobre, pues, después de la tensión 3, es 182 newton dividido el seno de su ángulo, que su ángulo pues es de 140. Eso pues no cambia. Y pues eh, efectuamos esto y nos va a dar 1126.17. Y pues es básicamente lo que tenemos aquí. Esto es. Y pues para la tensión 1, pues había que dibujar también sus DCL, pero ya, pues ya no lo dibujé porque eh, ya tenía los datos. Entonces 1126.17, que es de la tensión 3, dividido el seno del ángulo, que es de 90. Ahorita va a cambiar el ángulo, que va a ser el 90 que tenemos acá, multiplicado por el seno de 140, y eso nos va a dar 981.00.
Y pues para la tensión 2 es igual a, lo primero que hallamos fue pues esta, que nos ayudó pues con la tensión 4. Y para la tensión 2 es de 1526.17 dividido seno de su ángulo, que su ángulo es de 13. Entonces, al efectuar todo esto, la tensión 2 nos va a dar de 1165.11. Y pues eso sería pues la resolución del ejercicio número 2. Espero pues que se haya comprendido y muchas gracias.